Hijo, hoy quiero que te detengas solo un momento. Respira hondo, haz una pausa. Este espacio es solo para ti. No tienes que fingir, no tienes que correr, solo quédate y escucha. Hay algo que necesitas oír. Algo que tu alma ha estado pidiendo sin palabras. No te desesperes, todo va a estar bien. Suelta lo que pesa, suelta el miedo que te paraliza, suelta la duda que no te deja dormir, suelta la ansiedad que va contigo a todas partes. Suelta el pasado que se ha convertido en una cadena silenciosa. Hoy, suelta y confía. No tienes que tener todo resuelto para empezar a descansar. No necesitas entender todo para volver a respirar. Porque hay un momento en el que el alma ya no necesita explicaciones, sino consuelo. Y este es ese momento. Este es tu espacio para recibir algo que no viene de mí, viene de lo alto. ¿Te ha pasado que hay días en los que todo por fuera parece normal, pero por dentro sientes que estás al borde de romperte? Días en los que nadie lo nota, pero tú estás librando una batalla silenciosa. Has hecho lo correcto, has orado, has intentado ser fuerte, has seguido adelante aun cuando el cansancio te pesa más que de costumbre, y aún así, esa respuesta que anhelas no llega. Esa situación que esperas resolver sigue igual. Ese cambio que creíste cerca parece que se aleja cada vez más. Y te preguntas, en lo más profundo de tu ser, ¿será que esto ya no va a cambiar? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que estoy solo en esto que nadie más entiende? Hoy no vengo a darte soluciones rápidas. No vengo a decirte que sonrías como si nada doliera. Solo quiero que escuches esto con calma, porque hay una verdad que puede cambiar tu manera de atravesar este momento. No te desesperes. Todo va a estar bien. No lo digo como consuelo barato. No lo digo desde la teoría. Lo digo porque la palabra de Dios está llena de historias de personas que sintieron exactamente lo que tú estás sintiendo ahora. Gente que dudó, que se cansó, que pensó en rendirse, y aún así, Dios no lo soltó. Mira a Elías, un profeta fuerte, valiente, usado por Dios. Pero hubo un día en el que se sentó debajo de un árbol y dijo, «Señor, ya no puedo más». Y Dios no lo reprendió. Dios no le pidió que fingiera fuerza. Dios lo dejó descansar y lo alimentó. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es parar y respirar. Tú no eres menos por sentirte agotado, no eres menos por tener dudas, no eres menos por llorar a solas. Lo que estás viviendo no invalida tu fe. De hecho, a veces es allí donde la fe se fortalece, no en las victorias, sino en las noches largas, no en las respuestas, sino en las preguntas. Y si hoy estás atravesando una de esas noches, quiero que sepas que no es castigo. No es señal de abandono, no es que Dios haya olvidado tu nombre, es parte del proceso invisible que Él está usando para prepararte desde dentro. Sé que a veces quisiéramos acelerar todo, tener un botón que salte el dolor, que elimine la incertidumbre, que nos lleve directo al final de la historia. Pero en el reino de Dios, las cosas no funcionan así, porque lo eterno no se construye con prisa. Y lo valioso no se entrega sin propósito. Cuando Dios parece callar, no es que no esté obrando, es que está trabajando en lo más profundo, donde tus ojos no alcanzan a ver. Está alineando cosas que aún no puedes imaginar. Está sanando heridas que ni tú sabías que tenías. Está fortaleciendo raíces que te sostendrán más adelante. Hay una frase que el Espíritu me ha susurrado muchas veces en momentos así. Espera, que estoy haciendo algo nuevo. Y al principio cuesta creerlo, porque cuando todo afuera se ve igual, uno piensa que nada está pasando, pero con Dios
lo más importante suele pasar en lo secreto, en el silencio, en el corazón. Por eso, hoy no quiero hablarle a tu lógica. Quiero hablarle a tu alma, a esa parte tuya que sigue esperando aunque esté cansada, a ese rincón de tu espíritu que se ha sentido solo, pero no ha dejado de orar. A esa parte herida que sigue aferrada a la esperanza, aun cuando no lo dice en voz alta. Este mensaje es para ti, para que sepas que no estás solo, para que recuerdes que Dios sigue en control. Y para que sueltes la desesperación, esa que aparece cuando sientes que todo depende de ti, porque no todo depende de ti. Tú no tienes que sostener el mundo, no tienes que resolverlo todo en un día, no tienes que tener las respuestas. Solo tienes que rendirte a aquel que sí las tiene, y eso, amigo, amiga, eso es fe. No correr más rápido, sino caminar con confianza, no tener todas las piezas, sino saber que el creador del rompecabezas está contigo. Tal vez has estado tratando de entender el porqué de todo, pero hoy Dios quiere llevarte a otro lugar, al lugar donde en lugar de preguntarte ¿por qué?, puedas decir aún así confío. Ese aún así es el que cambia todo, aún sin ver. Confío. Aún sin entender, confío. Aún con lágrimas, confío. Porque sé que lo que viene, aunque tarde, será perfecto. Y mientras llega, no te desesperes. Llora si necesitas. Descansa si puedes. Pero no dejes de creer, porque Dios no ha terminado contigo. Y cuando Él promete algo, lo cumple. Hay una verdad que el alma necesita recordar cuando todo parece incierto. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y aunque esa frase puede sonar repetida, cuando la entiendes desde lo profundo, cambia todo. Porque nosotros vivimos mirando el reloj, contando los días, los meses, los años, pero Dios no se rige por calendario humano. Dios trabaja desde la eternidad, y eso significa que ve lo que tú aún no puedes ver. Él sabe por qué aún no llegó eso que esperas, y también sabe cuándo llegará, y cuando llega, lo hace en el momento perfecto. Uno de los mayores errores que cometemos es confundir demora con abandono. Pensamos que si Dios no responde ya, es porque no está, pero la Biblia nos muestra algo muy distinto. Los silencios de Dios casi siempre anteceden algo grande. Antes de que Lázaro resucitara, hubo 4 días de espera. 4 días donde todos pensaron que Jesús llegó tarde. 4 días donde el dolor se volvió confusión. Pero Jesús no llegó tarde. Jesús llegó justo cuando el milagro iba a tener mayor impacto. Y eso nos deja una lección clara. Lo que parece muerto, si está en las manos de Dios, puede volver a vivir. Así también es tu proceso. Tal vez sientes que tu historia ya no tiene más páginas. Pero Dios es experto en escribir capítulos nuevos donde otros ya pusieron punto final. Tal vez perdiste algo que amabas o alguien que no imaginabas soltar. Y aunque no entiendas por qué sucedió, Dios sí lo sabe. Y lo que Él permite no es para destruirte, sino para formarte desde lo más profundo. Cada día de espera que vivió José fue necesario. Si hubiera salido antes de la prisión, no habría conocido al copero del rey. Si el copero no lo hubiera olvidado por un tiempo, no habría sido llamado cuando el faraón necesitaba un intérprete de sueños. Todo estaba conectado. Incluso lo que parecía olvido era parte de un plan mayor. Y eso es lo que hoy quiero que recuerdes. Tu historia no está suelta, no estás girando sin rumbo. Dios no improvisa. Cada detalle de tu camino está bajo su mirada y nada de lo que estás viviendo lo está tomando por sorpresa. Quizás tú solo ves el hoy, con sus complicaciones, sus dudas, su silencio, pero Dios está viendo el después, está viendo lo que aún no imaginas, y mientras esperas, Él trabaja.
Ahora quiero invitarte a que apoyes este mensaje dejando tu me gusta y compartiendo este video. Cuando haces eso, no solo ayudas a que este canal crezca, también permites que YouTube recomiende este contenido a otras personas que necesitan escuchar estas palabras. Hay miles de corazones que no tienen otro espacio para recibir esperanza y tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, todo va a estar bien. No porque lo veas ya, sino porque sabes en quién estás confiando. Es una declaración sencilla pero poderosa. Es una forma de decirle al cielo, aunque no entienda, sigo creyendo. Dios honra a quienes lo esperan. Dios se mueve a favor de quienes confían. Y aunque tarde, como dice Habacuc, la visión se cumplirá. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió, lo hará. Sigue caminando, aunque sea lento. Sigue orando, aunque a veces no tengas palabras. Sigue creyendo, aunque la lógica te diga lo contrario. Porque hay promesas que se están gestando en lo invisible, y cuando lleguen, entenderás por qué tuviste que esperar. Si hay alguien en la Biblia que entendió el proceso, ese fue José. Desde joven tenía sueños grandes. Veía visiones que lo colocaban en posiciones de honra y lo creyó, pero lo que José no sabía es que entre la promesa y el cumplimiento hay un trayecto, un camino lleno de momentos que no parecen tener sentido. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, separado de su padre. Terminó en una tierra extranjera, sin protección, sin recursos, sin nadie que hablara su idioma. Y sin embargo, Dios estaba con él. Aun cuando parecía que todo se había perdido, el Señor nunca lo soltó. Y mientras José barría suelos que no eran suyos, el cielo ya tenía un plan. Después de servir con fidelidad en casa de Potifar, fue acusado injustamente. La injusticia lo encerró en una prisión que no merecía, y allí, en ese lugar oscuro, muchos habrían perdido la fe. Pero José no. Él decidió permanecer fiel, aún sin entender. ¿Qué se necesita para tener esa clase de fe? Para seguir confiando cuando no hay recompensa a la vista, para orar cuando no hay respuesta inmediata, para servir cuando el corazón está roto. Se necesita saber quién es Dios, y José lo sabía. Sabía que si el Señor lo había llamado, entonces todo lo demás, aunque fuera doloroso, formaba parte del proceso. Y ese es el mensaje que resuena también para ti. Lo que hoy estás viviendo no invalida lo que Dios te prometió. Al contrario, lo prepara. Mira a David, ungido como rey siendo apenas un adolescente, pero no subió al trono de inmediato. Antes de sentarse en el lugar que le pertenecía, tuvo que aprender a vivir en cuevas. Tuvo que huir, esconderse, ser perseguido por alguien a quien él no le había hecho daño. Y cada una de esas pruebas lo formó. Cada noche de miedo lo enseñó a depender de Dios. Cada traición lo acercó más al corazón del Padre. La preparación no siempre se parece a la promesa, pero si Dios lo permite, entonces lo usará. Y eso también aplica a ti. Tal vez hoy estás siendo procesado en lo secreto, en la oficina donde nadie reconoce tu esfuerzo, en la casa donde cargas más de lo que puedes hablar, en el trabajo interno de tu mente, donde las luchas son constantes y piensas, ¿de qué sirve todo esto? La respuesta no siempre llega de inmediato. Pero la palabra nos muestra que con Dios nada es en vano, todo es semilla, todo es formación, todo tiene una razón, incluso lo que hoy duele. Mira a Ruth. Perdió a su esposo, quedó viuda, sin recursos, en tierra ajena. Y aún así no soltó la esperanza. Decidió caminar con Noemí, confiar en un Dios que apenas estaba conociendo.
y ese paso de fe la llevó a encontrarse con Booz y con su propósito eterno. De Ruth nació Obed, de Obed nació Isaí, de Isaí, David. Y de su linaje, el Mesías. ¿Ves lo que Dios hace? Toma lo roto y lo redime, toma lo pequeño y lo transforma, toma a los que ya no esperan nada y les entrega una historia eterna. No te desesperes si hoy no entiendes. No te frustres si el camino no se ve claro. La Biblia no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos garantiza algo. Dios está con nosotros, y si Él está, hay esperanza. Job lo entendió tarde, pero lo entendió. Después de perderlo todo, después de preguntar por qué, después de pasar por el dolor más profundo, terminó diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y eso es más valioso que cualquier explicación. Porque hay momentos donde la paz no viene por entender lo que pasó, sino por saber quién estuvo allí todo el tiempo. Quizás no obtengas todas las respuestas, pero si encuentras a Dios en el proceso, entonces no fue tiempo perdido. Fue tiempo santo. Tiempo de transformación, tiempo de preparación. Y lo mismo que hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. No importa lo lejos que parezcas estar de la promesa. Dios no necesita condiciones perfectas para obrar. Solo necesita un corazón dispuesto, uno que diga: aquí estoy, Señor, no entiendo, pero confío. Si puedes mirar atrás y ver todo lo que has atravesado, entonces ya sabes algo. No estás aquí por casualidad. Has vivido días que no creías superar. Has resistido noches largas, silencios densos, procesos que no compartiste con nadie. Y aún así, estás de pie. Quizás herido, quizás más callado, pero de pie. Y eso no es poco. Eso es fe en estado puro. Porque hay una fe que grita y celebra, pero también hay una fe que simplemente respira y se mantiene. Una fe que no busca entenderlo todo, sino sostenerse cuando el alma tiembla. Una fe que se parece más a una raíz que a una llama, invisible. Silenciosa, pero firme. Dios ve esa fe. Dios conoce esa raíz. Aunque nadie más la note, aunque no haya aplausos ni palabras de afirmación, el cielo la honra. A veces la esperanza no se siente como un fuego. A veces es apenas un hilo de luz. Como un amanecer lento que aún no calienta, pero ya empieza a romper la oscuridad. Y ese pequeño rayo de esperanza es suficiente, porque no necesitas ver el día completo para saber que la noche está terminando. No necesitas entender el proceso para confiar en el que lo guía. Solo necesitas recordar quién está contigo. Imagina un árbol en invierno. Sus ramas están secas, no hay hojas, no hay fruto. Todo parece apagado. Y sin embargo, bajo tierra, las raíces siguen vivas, preparándose para la próxima estación. Así también es tu vida. Tal vez lo externo no muestra movimiento. Tal vez nadie nota tu avance, pero en lo profundo, Dios está fortaleciendo tus raíces, preparándote para florecer cuando llegue el tiempo, y ese tiempo llegará, no porque tú lo controles, no porque todo se alinee mágicamente, sino porque hay un Dios que cumple lo que promete, y cuando Él dice, te sostendré, lo hace. Hay promesas que maduran en silencio. Hay respuestas que se están formando en lo invisible, y aunque no puedas verlas ahora, un día serán tan claras como el sol del mediodía. No te desesperes si hoy todo parece estático. Dios no necesita ruido para moverse. De hecho, algunas de sus obras más poderosas suceden en medio del silencio. Recuerda a María. Recibió una promesa que ningún humano podía entender. No hubo anuncio público, no hubo confirmación externa. Solo un ángel y un corazón dispuesto. Por meses llevó en su vientre una promesa que nadie podía ver.
Y así también es contigo. Estás gestando algo que aún no se ve, pero que ya es real. Una fe más firme, una esperanza más profunda. Una confianza que no depende de circunstancias. Cuando todo afuera parece quieto, lo que Dios quiere activar está adentro, porque lo que viene de Él no solo cambia tu entorno, transforma tu interior. Y tal vez, sin darte cuenta, ya estás cambiando. Ya no reaccionas igual, ya no te derrumbas como antes. Ahora sabes esperar, sabes orar en silencio, sabes confiar incluso sin señales. Eso también es milagro, eso también es respuesta. No busques siempre pruebas externas de que Dios está obrando. A veces la mayor prueba es que sigues aquí, creyendo, esperando, confiando. Y aunque no lo sientas, hay una paz que te cubre. Una gracia que no se nota a simple vista, pero que sostiene cada uno de tus pasos, como el rocío de la mañana, silencioso, pero real, como el aceite en la lámpara, invisible, pero esencial. Hoy no necesitas correr, no necesitas entender todo. Solo necesitas seguir confiando, porque en este momento, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti está siendo afirmado. Dios está avivando la esperanza. No como un fuego que consume todo de golpe, sino como una brasa que empieza a arder otra vez. Permítete creer, permítete descansar, permítete soltar el control, aunque sea por hoy, porque Dios no necesita tu fuerza para hacer su obra. Solo necesita tu disposición, y tú ya diste ese paso, ya estás aquí, ya abriste el corazón. El resto, Él lo hará. Quizá lo más difícil no sea esperar, sino aprender a esperar con paz. Porque muchas veces lo que nos agota no es lo que está pasando afuera, sino la conversación constante que llevamos dentro. Esa voz que repite, ¿y si no llega nunca? ¿Y si ya perdiste tu oportunidad? ¿Y si Dios ya no va a responderte? Y sin darnos cuenta, lo que más pesa no es la espera, sino la ansiedad que produce. Una ansiedad que no se ve, pero que se manifiesta en forma de cansancio mental, insomnio, falta de concentración, tristeza sin causa aparente. Es como si el alma viviera apretada, siempre alerta, siempre preocupada, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Y ahí es donde necesitamos aprender a descansar desde dentro. No solo dormir más horas, no solo alejarnos de lo que nos estresa, sino entrar en ese tipo de descanso que solo Dios puede dar. Jesús lo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No dijo, cuando todo se solucione. No dijo, cuando tengan respuestas. Dijo, vengan, tal como estás, con lo que traes, con tus dudas, con tu peso, con tus luchas. Él no pide que entiendas todo, solo pide que vengas. Y a veces, venir a Él es simplemente sentarte en silencio, dejar el teléfono a un lado, apagar la exigencia interna y decirle, Señor, no puedo más, aquí estoy. Esa oración, aunque parezca corta, es suficiente, porque no es el largo de tus palabras lo que mueve el cielo, sino la sinceridad con la que hablas. Y muchas veces lo más espiritual que puedes hacer no es hacer más, sino hacer menos, soltar, respirar, recordar que no estás a cargo del universo, que no todo depende de ti. Empieza por lo pequeño, pon límites a lo que te drena. Haz pausas durante el día para respirar y recordar que Dios está presente. Lee un salmo en voz alta. Escribe lo que sientes. Habla con alguien que no te juzgue. Haz espacio para el descanso, no solo del cuerpo, sino del alma. A veces pensamos que la fe se demuestra haciendo más.
Pero hay momentos donde la fe se expresa en lo contrario, en soltar lo que no puedes controlar, en no responder al impulso de resolverlo todo, en confiar que si hoy no puedes con todo, no es el fin del mundo, porque no fuiste creado para cargar solo, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Dios te diseñó para caminar con Él, y caminar con Él no significa hacerlo todo perfecto. Significa hacerlo en compañía, significa que puedes llorar en su presencia sin sentirte débil, que puedes tener días de duda y seguir siendo amado, que puedes descansar sin sentir culpa. La cultura dice, haz más, logra más, sé más. Pero Jesús dice, mi carga es ligera, y si la carga que llevas no es ligera, entonces no es de Él. Es del mundo, o tuya, o heredada, pero no divina. Así que detente un momento. Pregúntate, ¿esta expectativa que me presiona viene de Dios o viene del miedo, de la comparación, del pasado? Y si no viene de Dios, suéltala. No porque sea fácil, sino porque te está drenando. Dios no necesita que lo impresiones. Solo quiere que lo dejes acompañarte. No quiere un corazón perfecto, quiere un corazón dispuesto, y a veces ese corazón dispuesto solo necesita descansar, dormir bien sin culpa, decir que no sin miedo. Aceptar que hoy no es un buen día y aún así seguir creyendo. La fe práctica es así, real, sencilla, honesta. No es una serie de pasos mágicos, es una forma de vivir, una forma de mirar el día a día con esperanza. De entender que aunque no veas cambios grandes, cada pequeño paso cuenta, cada decisión de paz es una victoria, cada oración en medio del cansancio es una semilla, y todo eso está construyendo algo que no se ve de inmediato, pero que más adelante será evidente. Así que hoy practica la fe no con grandes gestos, sino con pequeños actos de descanso, confiando que Dios está en el proceso y que si Él prometió estar contigo todos los días, también está en este. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero tal vez esa no es la pregunta correcta. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿qué está formando Dios en mí mientras espero? Porque Dios no solo responde, también transforma. Y a veces esa transformación ocurre en el silencio, en lo cotidiano, en lo invisible. La espera no es un castigo, es una tierra fértil donde crecen las raíces de la fe. Es el lugar donde mueren los impulsos de control y nace la confianza real. No esa confianza teórica que repetimos cuando todo va bien, sino la que se sostiene cuando no hay señales. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron moldeados en la espera. No porque Dios se hubiera olvidado de ellos, sino porque el tiempo era parte de la obra, porque en el reino nada se desperdicia. Mira a Moisés, 40 años en el desierto antes de recibir el llamado. 40 años de anonimato, de rutina, de silencio, y aún así era parte del plan. Ese tiempo no fue pérdida, fue formación. Allí aprendió a escuchar, allí conoció el ritmo de Dios, allí fue quebrantado, para luego ser levantado. ¿Y qué hay de Abraham? Esperó décadas por un hijo prometido, y mientras tanto, aprendía a creerle a un Dios que parecía ir en dirección contraria. Cada año sin Isaac no fue un retroceso, fue una afirmación. Abraham no dependía de sus fuerzas, sino de la fidelidad del cielo, porque cuando Dios quiere hacer algo profundo, no lo hace corriendo, lo hace con tiempo, con cuidado, con intención. Y ese es uno de los mayores actos de amor que podemos recibir. Dios no quiere darte algo que no estás listo para sostener. No quiere llevarte a un lugar donde tu carácter no pueda permanecer. Él no solo mira lo que deseas, mira lo que necesitas.
Y a veces lo que más necesitas es ser formado. Hay cosas que solo se aprenden en la pausa, como la paciencia verdadera, como la humildad que no se derrumba cuando llegan los elogios, como la gratitud que no depende de tenerlo todo, sino de saber que Dios basta. La espera revela lo que las prisas esconden, nos muestra nuestras inseguridades, nuestros deseos desordenados, nuestros temores más profundos. Y si permitimos que Dios los trabaje, entonces la espera se convierte en altar, un lugar sagrado donde el yo cede espacio al espíritu, donde dejamos de exigir y empezamos a rendir, donde soltamos la ansiedad y abrazamos la transformación. Sí, es incómodo, sí, es lento, sí, muchas veces duele, pero en ese proceso Dios está haciendo algo eterno, está construyendo dentro de ti la capacidad de sostener lo que viene. Porque si la promesa llega antes del proceso, puede convertirse en carga. Dios no quiere verte colapsar cuando llegues. Quiere verte listo, ligero, firme, con raíces profundas y corazón limpio. Por eso, no midas el valor de este tiempo por lo que puedes ver. No midas tu avance por lo visible. El reino no se mide en resultados inmediatos, se mide en frutos duraderos. Y esos frutos tardan en crecer. Tal vez no lo notes aún, pero ya estás cambiando. Tu forma de mirar la vida, tu manera de responder al dolor, tu capacidad de empatía, tu sensibilidad a la voz de Dios. Todo eso está creciendo en silencio, como una semilla debajo de la tierra. Y cuando menos lo esperes, empezará a florecer y entenderás por qué tuviste que esperar, por qué ciertas puertas no se abrieron, por qué Dios dijo, aún no. No fue para castigarte, fue para protegerte, fue para fortalecerte, fue para prepararte. Porque lo que viene es mayor, y el Dios que te ama también es el Dios que te forma, y tal vez tú lo sabes. Sabes que Dios está formando algo en ti, sabes que hay propósito en el proceso, sabes que la espera no es pérdida, pero igual estás cansado. Porque aunque el espíritu lo entienda, hay días en que el cuerpo y el alma se desgastan, y está bien admitirlo. No eres menos por decir, estoy agotado. No eres débil por sentir que no puedes más. A veces la fe no se nota en lo que haces, sino en el simple hecho de seguir de pie, ese cansancio silencioso que no compartes con nadie. Dios sí lo ve, esa carga que sigues llevando aunque nadie más la nombre. Dios la conoce. Y no solo la conoce, la sostiene. Hay una parte del corazón que no se restaura con frases bonitas ni respuestas lógicas. Solo se sana cuando el amor verdadero entra en lo más profundo y abraza lo que nadie más tocó. Ese amor es el amor de Dios. Un amor que no exige, que no mide, que no compara. Un amor que simplemente se queda contigo, incluso cuando tú ya no quieres estar contigo mismo. Quizás hoy estás en ese punto donde ya no sabes qué orar, donde abriste la Biblia y no entendiste nada, donde pusiste alabanzas y no sentiste paz. Y eso también es parte del camino, es parte de crecer. Dios no está esperando que seas perfecto. Él está presente incluso en tu confusión. No se aleja porque no entiendas, no se molesta porque dudes. Él es un padre que abraza antes de corregir, que escucha antes de responder, que sostiene antes de levantar, y hoy quiere recordarte que no estás solo en tu cansancio, no estás solo en tu tristeza silenciosa, no estás solo en tu confusión callada. Él está ahí, no como un juez impaciente, sino como un refugio fiel. El salmista escribió, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Eso no es una metáfora, es una realidad espiritual. Cuando te sientes roto, el cielo no se aleja, se acerca. Cuando ya no puedes más, el Espíritu no te abandona.
te abraza. A veces, el primer paso hacia la restauración no es hacer más, es dejar de fingir. Dejar de decir todo está bien, cuando sabes que no lo está. Dejar de sonreír por fuera, cuando por dentro ya no queda fuerza. Porque Dios no restaura lo que fingimos, restaura lo que entregamos. Y si hoy solo puedes decir, Señor, estoy cansado, eso basta. Porque el corazón que se rinde en sinceridad es el corazón que Dios levanta con ternura. Nadie más necesita entender por lo que estás pasando. Dios ya lo entiende. Y su comprensión no viene con prisa, viene con paciencia, viene con compasión. Él no se cansa de ti, no se aburre de tus luchas, no te compara con otros. Él te mira con amor, incluso cuando tú ya no puedes mirarte con ternura. Y mientras tú piensas que no estás avanzando, Él está restaurando en lo profundo, sanando memorias que no nombraste, liberándote de culpas que arrastras desde hace años, cambiando tu forma de verte y recordándote cómo te ve Él. Eres más que lo que has perdido, eres más que lo que no ha llegado, eres más que tus momentos de caída, eres hijo, eres hija, y eso no cambia con tus emociones. Hoy quiero que respires hondo. Y si puedes, repite en tu mente, aunque sea en silencio, no estoy solo, Dios me está restaurando. No necesitas sentirlo, solo recuérdalo, porque la restauración no siempre viene como un rayo. A veces viene como una lluvia lenta, que limpia y renueva poco a poco, y en ese proceso, lo que más necesitas no es entender, es permitir. Permitirle a Dios que entre en tu cansancio, que toque lo que escondiste, que ilumine lo que evitaste, y que sane sin que tengas que forzarlo, porque cuando Dios restaura lo hace con amor, no con presión, no con exigencias, sino con esa paz que no se puede explicar, pero que lo cambia todo. A veces no necesitas una palabra nueva. Solo necesitas recordar lo que ya sabes, pero habías olvidado, que Dios sigue contigo, que su promesa sigue viva, que tu historia no terminó, porque cuando estamos cansados, es fácil olvidar lo que en otro tiempo creímos con todo el corazón. El dolor nubla la visión, la espera prolongada desgasta la fe y en medio de ese desgaste la mente susurra, tal vez ya no eres el mismo, tal vez ya no mereces lo que Dios te prometió, tal vez ya se acabó. Pero no, la promesa sigue de pie. Y no porque tú hayas hecho todo bien, sino porque Él es fiel. Dios no cancela sus planes por tu cansancio, no revoca sus promesas por tus dudas, no borra tu nombre de su historia porque tuviste una temporada difícil. Él sabía desde el principio cada una de tus caídas, cada uno de tus retrocesos, cada una de tus batallas internas, y aún así decidió llamarte, aún así decidió escogerte, porque su llamado no depende de tu fuerza, sino de su gracia. Y su gracia no tiene fecha de caducidad. Tal vez hoy no lo ves, tal vez no lo sientes, pero hay algo en ti que sigue vivo, una semilla de fe que no se ha apagado, una voz interior que, aún en el silencio, sigue diciendo, no te rindas. Esto no termina aquí, esa voz no es ilusión, es el Espíritu recordándote quién eres y sobre todo recordándote quién es Él. El Dios que te levantó la primera vez sigue aquí. El que te sostuvo en otras tormentas sigue cerca. El que te dio promesas en la madrugada no se ha olvidado, aunque ahora no haya señales, aunque no sientas emoción, aunque todo parezca igual por fuera. Dios no necesita ruido para obrar. No necesita emoción para hablar. Él obra en la profundidad, allí donde nadie más llega, y es ahí, en lo más profundo, donde hoy quiere reafirmarte.
no con gritos, no con exigencias, sino con esa certeza silenciosa que calma el alma. No he terminado contigo. Tal vez has avanzado menos de lo que imaginabas, pero has avanzado. Tal vez ya no oras como antes, pero sigues creyendo. Tal vez estás en silencio, pero sigues aquí. Y eso también es fe. La fe no siempre grita, a veces susurra, a veces solo respira. A veces simplemente espera, sin dejar de confiar. Y esa clase de fe es la que Dios honra, la que resiste sin ser vista, la que permanece cuando nadie más lo nota. No te compares con otros. No midas tu camino por lo que ves en redes o en otros procesos. Tú tienes una historia única y el que la está escribiendo es perfecto. Dios no improvisa, no se atrasa, no te dejó atrás. Estás justo donde necesitas estar para que Él continúe su obra, y si Él comenzó, la terminará, porque esa es su promesa. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. No dice si te portas bien. No dice si no fallas nunca, dice la perfeccionará. ¿Sabes lo que eso significa? Que aunque te detengas, Él sigue trabajando, que aunque tú dudes, Él no se rinde, que aunque tú pienses que ya no puedes, su gracia te alcanza. Hoy quiero que lo recibas en el corazón, no como teoría, sino como verdad viva. Dios no ha terminado contigo. Tu llamado sigue vigente, tu valor sigue intacto y la promesa sigue respirando, aunque no haya confirmaciones externas. Aunque estés en una temporada seca, aunque no tengas respuestas inmediatas, tu alma lo sabe, sabe que hay algo más, sabe que este no es el final, sabe que hay una voz que todavía llama, y esa voz es la de tu Padre. Hoy no necesitas hacer nada espectacular, solo recordar, solo recibir, solo dejar que esa certeza silenciosa te envuelva como un manto, porque cuando todo lo demás se apaga, la voz de Dios permanece. Respira, no necesitas correr. No necesitas resolverlo todo hoy. No tienes que demostrar que estás bien. Solo respira. Este momento es para ti. Un espacio seguro donde no se espera que expliques nada, donde puedes soltar todo aquello que ha estado apretando tu pecho en silencio, donde no tienes que fingir, ni entender, ni planear, solo estar, porque a veces lo más sanador no es una respuesta, sino una pausa, un susurro de paz en medio del ruido, una presencia que te recuerda, no estás solo. Dios no está esperando a que tengas todo claro para amarte, no está esperando a que mejores para estar contigo. Él ya está, ahora, aquí, en este mismo instante, y mientras tú piensas que nada ha cambiado, algo sí ha cambiado. Estás dejando espacio, estás respirando, estás rindiéndote, no como quien se da por vencido, sino como quien confía lo suficiente para dejar de luchar solo. Ese es el verdadero descanso, no es evasión, no es olvido. Es una rendición interior que dice: Señor, ya entendí que no tengo que cargarlo todo. Hay una paz que no viene de entender, sino de confiar. Y esa paz ya está disponible. No es algo que tienes que alcanzar, es algo que recibes. Porque la paz no es un estado emocional, es una persona. Cristo es nuestra paz. Y cuando Él entra, no necesitas que todo se acomode para poder descansar. Solo necesitas saber que Él está en el proceso. Jesús dormía en medio de la tormenta. No porque no le importara, sino porque confiaba en el Padre. Y eso también está disponible para ti. Dormir mientras el mar se agita. Respirar mientras las preguntas siguen. Descansar, aunque todavía no veas el final del camino. Tal vez tu alma ha estado en modo alerta durante mucho tiempo.
esperando malas noticias, temiendo lo peor, cargando lo invisible. Pero hoy puedes parar, puedes cerrar los ojos un momento y decir sin prisa, sin presión: Señor, te entrego esto. Tal vez esto es algo que no sabes nombrar, un dolor viejo, un deseo que no se cumple, una situación que no cambia. No importa, Dios sabe, Dios ve y Dios recibe lo que sueltas, incluso cuando no tienes palabras para explicarlo. Hay un descanso que no se logra con vacaciones, ni con desconexión momentánea. Es un descanso profundo, un descanso del alma, un descanso donde por fin dejas de pelear contigo mismo. Ese es el descanso que Dios te ofrece. Un descanso que no exige, no empuja, no acelera, solo envuelve, solo abraza, solo respira contigo. Tal vez no sabes cómo vivir desde esa paz. Tal vez nunca aprendiste a parar sin culpa, a descansar sin miedo, a confiar sin urgencia. Pero aquí estás. Y eso ya es un comienzo, porque en este momento no hay metas, no hay presión, no hay deber, solo hay presencia, la de un Dios que no necesita palabras para quedarse, que no necesita explicaciones para consolar, que no necesita esfuerzo para amar. Él está, y eso basta. Quizás no lo entiendas todavía, pero hay un lugar dentro de ti donde ya lo sabes, ese rincón del alma, donde sabes que fuiste creado para algo más que correr, luchar y resistir. Fuiste creado para caminar con Él, para vivir en compañía, para amar desde el descanso, no desde la ansiedad, y poco a poco lo irás recordando, lo irás viviendo, lo irás permitiendo, sin presión, sin culpa, sin miedo, porque en este espacio puedes simplemente ser. Y Dios, que te conoce por completo, ya decidió quedarse. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo muy simple, pero muy verdadero. No estás solo. Puede que el camino sea largo. Puede que la fe se te haya desgastado un poco. Puede que no tengas todas las respuestas, pero sigues aquí. Y ese seguir aquí no es poca cosa. Es señal de que la esperanza no murió, de que aunque a veces camines despacio, estás avanzando. De que aunque no tengas fuerza para gritar, tu alma sigue susurrando: creo. Y eso es fe viva. Este canal fue creado para eso, para ser un espacio donde puedas venir tal como estás, donde no tengas que demostrar nada, donde no se exige, no se juzga, no se acelera, un lugar donde puedes sentarte un rato, escuchar con calma y recordar quién eres en Dios. Aquí, cada palabra está pensada para acompañarte, no para exigirte, para hablarle a tu alma sin agitarla, para susurrar cuando el mundo grita, para darte un respiro cuando todo afuera presiona. Y si en algo este mensaje te ayudó, entonces ya cumplió su propósito. Pero si quieres seguir caminando con nosotros con más mensajes como este, puedes suscribirte, no por compromiso, no por rutina, sino porque sabes que en algún punto del camino vas a necesitar volver a escuchar: todo va a estar bien. Dios no te ha soltado. Lo que esperas no está perdido. Y aquí siempre encontrarás esas palabras. Aquí no se vende esperanza. Aquí se comparte. Porque también nosotros hemos esperado. También hemos dudado. También hemos llorado. Y sabemos que a veces solo necesitas que alguien te diga: no te desesperes, ya casi. Eso es este espacio, no un canal, un refugio, un lugar para descansar, para respirar, para llorar si hace falta, para reír cuando el alma se aliviana, para recordar que el proceso es parte del plan y que aunque no lo entiendas, estás siendo formado. Y si en algún momento del día necesitas una pausa, aquí estaremos, con un nuevo mensaje, con una palabra de aliento, con un versículo que sostenga.
con una oración que te acompañe, porque tú importas, tu proceso importa, tu historia tiene valor y Dios no se ha olvidado de ti. Así que si quieres, puedes suscribirte, sin presión, sin obligación, solo como un acto de fe. Como una forma de decir, quiero seguir recibiendo palabra viva en medio de mi camino. Y recuerda, aquí siempre tendrás un espacio para respirar, creer y volver a empezar.